la carta del apóstol San Pablo a los romanos. El tema central de esta carta, hermanos, nuestra maravillosa salvación. Nuestra maravillosa salvación. Romanos capítulo 1, pueden buscar allí sus Biblias. Y antes de continuar, tengo 5 preguntitas para hacer como parte del proceso pedagógico de la ley del repaso. 3 cosas que dijo Pablo de sí mismo cuando empezó a escribir esta carta. Dijo 3 cosas de él. La primera, que era, muy bien, y que era un siervo, hermanos. Era un esclavo, pero era un esclavo ¿qué? Voluntario, que era totalmente al servicio del amo, o sea, entregado totalmente, ¿no? O sea, eso de ser esclavo, interesante. Pero también dijo que había sido llamado a ser ¿qué? Apóstol. ¿Y un apóstol qué era, hermanos? Era un enviado, era un comisionado para algo, o era también hacía las veces de un embajador, ¿no? O sea, representaba a su amo ante otros. Y además agrega una tercera cosa del mismo, que es, muy bien, que había sido apartado para el evangelio, ¿no? Vimos que desde antes de nacer, ¿no? Gálatas 1:15 dice que desde el vientre. Y ahí hacemos una aplicación que cada uno de nosotros fuimos apartados de parte de Dios para un proyecto o un propósito en la vida. Ninguno vive por vivir. Todos tenemos por el plan de Dios, plan divino, un propósito por el cual existimos. Y el día que Dios ya ve que terminamos nuestro proyecto de vida, dentro de su plan, nos dice, bueno hijo, vámonos a descansar, se dijo, o a disfrutar de él. También, mirando en número 4, el evangelio, su mensaje o el mensaje del evangelio es acerca de ¿quién? De Jesucristo, ¿no? Dice 3 cosas del versículo 2 al 4 acerca de Jesucristo. Primero, que fue prometido por ¿quiénes? Por los profetas, ¿no? En el Antiguo Testamento. Segundo, que fue descendiente ¿del quién? Del rey David. Tercero, que fue declarado hijo de Dios, especialmente por la resurrección de los muertos, ¿no? O sea que dentro de la doctrina bíblica, hermanos, la resurrección es fundamental. Y en quinto lugar, que el mensaje era para los hermanos en Roma. Pero él dice algo de los hermanos de Roma, dice 3 cosas. Primero, que fueron llamados a ser de Jesucristo, a pertenecer. Segundo, que fueron amados de Dios, un amor ágape, o sea, un amor que se entregó hasta lo último, hasta dar su vida por nosotros. Y tercero, que fueron llamados a ser santos, ¿no? Santos. Ya con esas 3, con esos conceptos continuamos con Romanos capítulo 1 del versículo 8 al 15 en esta mañana. Vamos a leer el versículo 8, Romanos capítulo 1 versículo 8. Dice así: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Oremos, hermanos. Padre, gracias una vez más por tu santa palabra. Rogamos que el Espíritu Santo que la inspiró, que la reveló a través, en este caso, del apóstol Pablo, Él nos ilumine para entender lo que tienes para nosotros en esta mañana. Rogamos tu dirección y tu guía en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, en esta mañana, hermanos, el título que tengo, ¿no? El apóstol Pablo da a conocer su compromiso espiritual con la iglesia de Roma. El apóstol Pablo da a conocer su compromiso espiritual con la iglesia de Roma. Entonces vamos a manejar este pensamiento. Como cristianos debemos tener compromisos espirituales. ¿Con quiénes, hermanos? Con los creyentes y con los no creyentes. ¿Bien? Entonces, hermanos, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué es que debemos? Bueno, me gusta que él da a conocer su compromiso espiritual y ahorita lo vamos a ver de cuatro maneras. Él lo da a conocer su compromiso espiritual con la iglesia en Roma. Pero nosotros como cristianos
también tenemos un compromiso con los hermanos en la fe y con los que aún no han conocido al Señor. ¿Por qué, hermanos? ¿Será que tenemos el compromiso? ¿Porque somos qué? Muy bien, una es porque somos embajadores. ¿Por qué más, hermanos? Porque somos miembros ya con los hermanos, ¿no? Unos de otros. Pero ante el mundo, hermanos, ¿qué somos? ¿Somos qué? Testigos, muy bien, testigos del Señor. Hechos 1:8, ¿no? Dice, vosotros sois la luz del mundo, somos luminares, ¿no? Dice Filipenses, porque la luz principal es Cristo. Él es la luz del mundo, ¿no? Y nosotros somos luminares, o sea, reflejamos, como la luna refleja la luz del sol, nosotros reflejamos la luz en un mundo en tinieblas. Dice que vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, hermanos, por lo que somos, tenemos una responsabilidad ante un mundo que necesita del Señor. Vamos a mirar cómo Pablo dio a conocer su compromiso espiritual ante la iglesia, ¿no? Primero lo hizo agradeciendo a Dios por la fe de los hermanos en Roma. Leamos de nuevo el verso 8, hermanos, Romanos 1:8. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, ¿de qué? De que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces, en primer lugar, Pablo dio a conocer su compromiso espiritual, primero agradeciendo a Dios por la fe de los hermanos en Roma. Ser agradecidos y practicar la gratitud al Señor por los hermanos en la fe es algo que fortalece, hermanos, nuestra unión espiritual. Ser agradecidos, gracias a Dios por los hermanos. Cada vez que llega una persona nueva a los pies de Cristo, dice que hay gozo delante de los ángeles en el cielo. ¿Quién está delante de los ángeles en el cielo? Pues Dios, hermanos. Cuando Él ve que un hijo más llega a su redil, ¿no? Que Él lo trae a los pies de Cristo, que el Espíritu Santo lo convence de su necesidad espiritual y la persona llega al Calvario a los pies de Cristo y el Padre Celestial lo trae, entonces Cristo lo recibe, ¿no? Él dice, el que a mí viene, no la echo fuera. Entonces debe haber gozo en nosotros, gratitud también por cada persona que llega a los pies del Señor Jesucristo. Pero miremos cómo lo hacía Pablo, cómo expresaba esa gratitud, ¿no? Primero, hermanos, con prioridad. Dice primeramente, o sea, dar prioridad a ser agradecidos es una actitud de un creyente agradecido por todo y en todo. Eso lo dice Efesios y Tesalonicenses, ¿no? De dar gracias a Dios por todo y en todo. Pero aquí Pablo, hermanos, agradece a Dios por los hermanos. Por un momento, hermanos, mirémonos unos a otros ahí de los que estamos cerca, ¿no? Entonces, por lo menos Ana María mira a Mafe, Juan Carlos mira a Noemí, la hermana Arminda, nos miramos ahí, mirémonos, ¿no? Hermanos, gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos. Qué bendición, hermanos, saber que hasta aquí el Señor les ha guardado, nos ha sostenido. Esta semana Camilo Arbeláez estuvo malito, la gripe lo tenía. Ayer, hoy no está aquí con nosotros Edwin y Silvia porque están de plácemes. 9º aniversario de matrimonio, ¿no? Entonces, gracias a Dios están por allá celebrando, por allá en los Alpes suizos, ¿no? No, de aquí de Boyacá, ¿no? De aquí de Nariño, ¿no? Entonces, hermanos, gracias a Dios, ¿no? Hermanos, gracias a Dios por cada hermano que hoy nos vemos. Que cuando un hermano falta, ¿no? ¿Cómo se siente uno, no? Uy, no vino fulano, ¿no? Y le pregunto, hermano, ¿y usted sabe algo? ¿Qué pasó con sultano, no? No, gracias a Dios, porque hasta acá Dios nos ayuda. Pero también otra manera es, él dice, no solo con prioridad, sino daba gracias a Dios por medio de Jesucristo. Cuando dice mediante Jesucristo o por razón de su obra. Es gracias a la obra de nuestro amado Salvador que podemos disfrutar, hermanos, de esta comunión fraternal. En Cristo no existen clases sociales. En Cristo no existen los niveles intelectuales ni los poderes económicos. Somos iguales en Cristo, hermanos.
hombres y mujeres, adultos y niños. No importa la raza, no importa el color, somos lo mismo ante el Señor, somos amados por Él. Pero me gusta como dice el versículo, con respecto a todos vosotros, o sea, a todos los hermanos, con relación o razón de la gratitud. Qué bueno dar gracias por cada hermano, por cada uno que forma parte del cuerpo de Cristo. Todo redimido por la obra de Cristo es motivo para agradecer a Dios, para adorar al Señor. Qué bonito, hermanos, que nosotros miremos a otros hermanos sin importar inclusive dónde se congreguen. Mirarlos como hermanos amados, redimidos por la sangre de Cristo, en los cuales mora el poder del Espíritu Santo, hermanos. Es una bendición que nosotros miremos así a cada hermano y le demos gracias a Dios por los hermanos. Eso es lo que Pablo decía, pero también decía, hermanos, agradeciendo a Dios porque su fe, esa palabra fe allí tiene que ver con doctrina, se divulga por todo lugar. O sea, el alcance del testimonio de los hermanos de Roma había impactado muchas zonas. Esa fe que es la doctrina, que les era común, la compartían a otros. No callaban, sino que hablaban del Salvador del mundo. Hay congregaciones muy bonitas en algunos lugares, y hay lugares donde es formar parte de alguna congregación, sobre todo congregaciones muy grandes. Entonces es caché en algún, no sé aquí en Cali, no, yo soy nuevo, pero en Cúcuta hay una congregación que absorbe mucho. Entonces la gente es un orgullo formar parte de tal congregación en Cúcuta. En Ocaña, por lo menos hablando de las nuestras, es de caché formar parte de la iglesia central porque es muy bonita, hermanos. O sea, tiene la alabanza muy bonita, el sonido maravilloso, un ramillete de siervos de Dios, que el uno enseña a las 8, el otro a las 10, en la noche otro. O sea, hay una variedad de maestros en la palabra, hermanos, y es para los aliancistas un orgullo formar parte de esa iglesia. Hermanos, que más que nosotros sentirnos orgullosos de formar parte de una congregación, es sentirnos parte de ser de Jesucristo. Es compartir la fe, la doctrina de aquel que dio su vida por nosotros. Es decir, cuando voy a hablar, no voy a hablar de una denominación que son importantes, pero el más importante es hablar de aquel que dio su vida por ti y por mi hermano. Amén. Él es la razón de nuestro hablar. Él es el motivo de nuestra existencia. Él es, hermano, la razón por la cual estamos acá, por la cual abrimos su palabra y vemos sus maravillas. De Él es que debemos hablar. Amén, hermanos. Ya si la gente nos pregunta dónde nos congregamos, pues le decimos, nosotros humildemente nos congregamos en tal lugar y allí nos reunimos un grupo de hermanos que compartimos el mismo amor por Jesucristo y el mismo amor por los hermanos que han sido lavados por la sangre de aquel que dio su vida por nosotros. En segundo lugar, la otra manera en que Pablo dio a conocer su compromiso espiritual en nuestro estudio es, también lo hizo, poniendo a Dios por testigo de su clamor por los hermanos de Roma. Leamos juntos el verso 9, hermanos. Romanos 1:9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre. ¿En qué, hermanos? En mis oraciones. O sea, Pablo pone de testigo, hermanos, a Dios, que él continuamente clama por los hermanos de Roma. La comunión que tenía Pablo con el Señor era total, a tal punto que lo coloca como testigo de su vida de oración por los hermanos de Roma. Pero mire cómo lo va haciendo, ¿no? Él dice, pongo de testigo a Dios a quien sirvo. El mayor honor de un ser humano es servirle al Señor porque Él es el dueño del universo. Cuenta la historia de Norteamérica que en una ocasión una línea política de Estados Unidos visitó al famoso predicador Billy Graham, o Billy Graham, como lo llaman otros.
y le hicieron una propuesta de ser el candidato de su partido, porque él es consejero de muchos presidentes allá, había sido, ¿no? Y él les dijo, vea, yo les agradezco que se hayan fijado en mí para ello, pero tengo un servicio que es más importante que ser presidente de los Estados Unidos, y es ser un predicador al Dios a quien le sirvo. Hermanos, qué bueno es que Pablo tenía eso también claro. Vea, yo clamo ante Dios por ustedes y lo pongo por testigo. Él dice, en mi espíritu, era su espíritu humano unido seguramente al Espíritu de Dios, quien le motivaba a servirle al Señor y a clamar por los hermanos. La carne es débil y el espíritu, la carne es débil, ¿no? ¿Y qué dice la palabra? Porque la carne es débil y el espíritu está pronto, ¿no? Pero la carne es débil. Siempre el Espíritu Santo es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso, hermano, la importancia de mantener una buena comunión con Dios. Pero él dice, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Servir en el Evangelio es una de las razones por las cuales el Señor dejó a cada uno de nosotros. O sea, presentar al Señor Jesucristo es el mayor privilegio, presentarlos a otros que así como nosotros en otro tiempo no conocíamos al Señor. Hermanos, en el argot diario, hablando aquí de Cali, ayer en la tarde vi que había mucha gente en las barras donde hay Winsport, porque ya todo el mundo no tiene ahorita Winsport. Entonces algunos tienen, sobre todo en lugares públicos, ¿no? Y uno miraba a la gente haciéndole fuerza y mirando a su equipo de preferencia y todo, hermanos. Y a veces uno habla con la gente, es una carnada para hablarles a otros, pero hermanos, que en el tiempo de Dios no se nos olvide que antes de hablar del equipo favorito, de hablar del trabajo, de hablar de las enfermedades internacionales, hablemos de aquel, hermanos, que vale la pena hablar. Por eso es a Él a quien le servimos, dice en el Evangelio de Jesucristo, dar a conocer a aquel que vale la pena que todo mundo conozca, para que experimenten lo bueno del Señor. Hay un hermano con el cual nos hicimos muy amigos. Él llegó solo a la iglesia. Él un día se montó en una moto, le dijo al motopirata, lléveme a la iglesia Alianza. Pero él en su mente estaba a ir a la iglesia Milanés. Pero el pirata solo conocía la iglesia Alianza en el barrio Santa Clara, en Betel. Y el hombre llegó allá y dijo, pero usted me llevó, yo es para el centro. Dijo, no, la que yo conozco es esta. Y él se bajó y entró ahí, bueno, vamos a ver. Y hermano, allá quedó. Pero es un hermano que evangeliza mucho. Él le gusta hablar, pero él no llega de una hablándole a la gente con el evangelio. Él primero hace la amistad con las personas. Él mira dentro de ese hogar quién es el alfa del hogar. Él mira quién es el que en ese hogar tiene la vocería y la dirección. Y él le pone el ojo en oración por todo el hogar, pero especialmente por el alfa del hogar. Y ya cuando él empieza a hacerle servicio, él arregla computadores, muchas cosas. Algunas veces les cobra, otras veces no. Y él mira de acuerdo a la necesidad, pero luego, cuando ha hecho la amistad, ahí sí comienza poco a poco a hablarle de aquel que dio su vida por nosotros. Hermanos, hagamos lo mismo. Oremos, no de una, sino poco a poco hagamos una amistad. Amén. Hermanos, no solo poniendo por testigo a Dios a quien sirve, sino también por hacer mención en sus oraciones por los hermanos. Dice el versículo 9, porque testigo me Dios a quien sirvo a mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. ¿Cómo es que lo hacía, hermanos? Él hacía menciones en sus oraciones por los hermanos, ¿no? Pablo deja ver en sus cartas que era un hombre de oración. Los términos que usa aquí lo corroboran. ¿Qué términos usa que era un hombre de oración? Lo hacía sin cesar, sin cesar. Una vez llegó un hermano nuevo, ¿no? Un señor nuevo, un culto de oración y se llamaba César, ¿no? Entonces dijo el pastor, bueno hermano, vamos ahora sí a orar sin cesar.
Dijo, bueno, entonces con permiso me voy yo porque aquí como que no me quiere, ¿no? Entonces era sin cesar. Hermano, ¿qué es orar sin cesar? Es hacerlo incesantemente. Pero también otra palabra que demuestra que era un hombre de oración a favor de los hermanos. La palabra siempre, siempre. O sea, constantemente. Cada vez que lo recordaba, oraba por ellos. Pero también en el versículo 10, él pone por testigo a Dios, a quien sirve, pero él a través de su oración, por expresar un ruego, en ruego su anhelo de ir a Roma. Él expresa a través de un ruego su anhelo de ir a Roma. Versículo 10, ¿con qué palabra empieza? Dice, rogando que de alguna manera tenga un próspero viaje para ir a vosotros. Siempre en las oraciones mías, dice otra versión. Era un ruego continuo, era un deseo permanente de ir a visitar a los hermanos de Roma. Cuando él fue llevado, recuerdan que él no fue a Roma en un vuelo charter, como lo hacen algunos hoy en día, no fue con guardaespaldas, hermanos. Pablo, para ir a Roma, ¿cómo fue? ¿Recuerdan? Fue preso, hermanos. Fue detenido. Un grupo de soldados romanos llevaba a un grupo de prisioneros, entre los cuales estaba el apóstol Pablo, y luego de ir en un viaje no fácil por el mar Mediterráneo, que hasta naufragaron, el barco se acabó, llegaron a una isla llamada Malta, hasta una serpiente venenosa mordió a Pablo, pero luego Dios se glorificó y mucha gente llegó a conocer del Señor, hubo sanidades, milagros, pero también vueltas médicas de Lucas, el médico Lucas hizo obra de servicio social como médico allí en la isla de Malta, hermanos, y luego llegaron a la península itálica y luego suben a Roma, hermanos, y allí fue cuando él llegó, pero después ¿de qué? De muchas dificultades. Entonces el viaje próspero se le dio, pero no como él lo quería, tal vez con toda la comodidad, sino en el tiempo de Dios y a través de muchas dificultades. Dice, de alguna manera, dice, si de algún modo, la manera o modo de ir fue preso y en medio, a través de varios barcos, con naufragio a bordo, como lo vimos. Pero me gusta mucho una palabra que usa allí el apóstol Pablo. ¿Por la voluntad de quién? Por la voluntad de Dios. Nunca Pablo quiso hacer algo si Dios no lo guiaba. Siempre decía, si Dios quiere. Siempre quiso depender de la voluntad de Dios. Y vale la pena aquí hacer una pregunta, hermanos, antes de pasar al siguiente punto. ¿De qué manera un cristiano puede conocer la voluntad de Dios? ¿A través de qué, hermanos? Muy bien, hermanos. A través de la palabra de Dios es que conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y como aquí hay algunos poquitos solteros todavía, creo yo, y de los que nos están escuchando en algún momento, hermano que nos escucha, uno es por la palabra de Dios, pero también los que son solteros pueden conocer la voluntad de Dios para su vida a través de los papás. Es importante saber eso. Cuando un papá le dice a usted que no haga esto, o los padres, es porque por algo le están diciendo. Porque Dios manifiesta su voluntad para los hijos a través de los padres. Cuando uno de hijos no obedece, cuando uno de hijos desobedece a los padres, termina metido en problemas. Por lo general, los padres tienen la razón. Entonces, pasando, hermanos, a la tercera manera en que Pablo dio a conocer su compromiso espiritual con los hermanos de Roma, fue comunicando su deseo de ver con propósitos a los hermanos de Roma. Toda visita debe tener propósitos. El propósito o los propósitos de Pablo fueron claros. Él no iba por ir a chicanear, quiero conocer la capital del imperio, mira, ve. No, señor. Él quería, hermanos, era impactar con la palabra. Él quería ir con propósitos definidos. ¿Qué dice el versículo 11? Leámoslo. Romanos 1:11. Porque deseo veros, ¿no? Te deseaba, ¿no? Quería, anhelaba. ¿Pero para qué, hermanos?
para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Y el verso 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Veo aquí tres propósitos. Primero, para comunicarles a ellos algún don espiritual. Aquí Pablo no se refiere a los dones espirituales que menciona Romanos 12, 6 al 8. Más bien se refiere a un conocimiento más amplio de las verdades divinas que les van a ayudar para ser mejores cristianos. Eso de tener un fruto es de ayudarlos a desarrollar en algunas cosas que ya sabían, pero ampliarles en eso que ya sabían para que fueran mejores personas, mejores cristianos en medio de un mundo difícil. La segunda razón o el propósito por la cual quería visitarlos era, dice, a fin de confirmarlos. Yo lo tomo para que sean confirmados. La palabra confirmados, ahí tienen en sus apuntes, ser afirmados, que echaran raíces. Es la idea de ser establecidos, afirmados. Me gusta mucho como usa segunda a los Tesalonicenses 2, 16 y 17. Segunda a los Tesalonicenses 2, 16 y 17. Dice así, hermanos. En segunda a los Tesalonicenses 2, 16 y 17 dice, que tiene que ver con esto de ser confirmados, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, que dice, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Hermanos, la idea aquí es que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo son quienes nos confirman, o sea, quienes nos afirmen, nos establecen para que estemos firmes en la fe. Es la idea de echar raíces también. El tercer propósito por el cual quería visitar a los hermanos no solo era para comunicarles algún fruto o un don espiritual, no era solo para confirmarlos en la fe, sino también para confortarlos o para confortarse mutuamente en la fe común, ser mutuamente consolados. La fe que nos es común nos lleva a motivarnos mutuamente. Eso es lo que hacemos acá. Por ejemplo, cuando los hermanos, uno se da cuenta cuando un grupo musical ensaya por los adornos que hacen. Los hermanos creo que se reúnen los lunes, ¿no? Y pasan un tiempo devocional y luego un tiempo de ensayo, se seleccionan en oración los himnos, los cantos y todo. Entonces tienen un tiempo de comunión allí. Hermano, en medio de eso, Dios está presente también. Y allí, hermanos, aunque es un ensayo, hermano, uno lo hace en un espíritu que estoy adorando al Señor. Al llegar acá, hermano, y alistar todo lo que tiene que ver para el sonido, que los instrumentos estén bien afinados, que el violín esté bien, que todo es con el fin de ¿qué? De que mutuamente seamos confortados en la fe, seamos motivados unos con otros. Cada vez que, hermano, nos visitemos, cada vez que usted vaya a ir a visitar a algún hermano, eche por favor la palabra de Dios por delante. Y a veces uno se va a consolar a algún hermano, no sé si les ha pasado eso. Va uno a la casa de fulano de tal y uno va a consolar al hermano y sale uno es consolado. En Arauca hay un hermano que tiene casi el tiempo que tengo de estar en el pastorado. Crisildo Castillejo, hermanos. Un hermano que es de la costa, tuvo un accidente allá en el río Arauca. Al bajar el motor fuera de borda, resbaló y se le dañó su espina dorsal. Quedó, hasta el día de hoy él está pegado a una silla de ruedas, hermanos, esperando que lleguen sus hijos a moverlo para después del desayuno y todo. Es difícil la vida. Y uno va a visitarlo al hermano Crisildo, hermanos. Y uno va a llevarle un texto, yo le hacía un cultico pequeño, cantábamos, pero hermanos, salía más consolado yo que tal vez él. O sea, era una cuestión mutua. Por eso, hermanos, cuando usted vaya a visitar,
propóngase entre ceja y ceja, primero llevar la palabra, llevar un versículo, un salmo, llevar un coro, un himno, hermanos, que brinde consuelo, ánimo, reto al otro. Y pídale al Señor que le guarde de ir más bien a hablar de otro hermano, a comer pastor al horno. Hermanos, que evitemos eso, que busquemos más bien edificarnos, hermanos. Y si vemos alguna debilidad en otro hermano, oremos más bien por él. Yo estoy aprendiendo eso, hermano. Hermano, no, vamos a orar más bien. Porque la lengua, hermanos, dice Santiago, ¿no es difícil de domar, no? Bueno, sigamos mejor. La cuarta manera en que Pablo, hermanos, dio a conocer su compromiso espiritual fue expresando su compromiso apostólico con los hermanos de Roma. Bien, vamos a leer del 13 al 15 juntos. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Tomen asiento, por favor, gracias. Entonces, la última manera en que Pablo da a conocer su compromiso espiritual fue expresando su compromiso apostólico con los hermanos de Roma. Pablo, por ser el apóstol de los gentiles, tenía una carga por todos los pueblos que no eran judíos. Él tenía una carga continua. Fue tan impresionante el ministerio de él, hermanos, que fue el apóstol más usado en el primer siglo y llegó, hermanos, a toda la parte en que Roma tenía su control. Fue un hombre, hermanos, muy usado por Dios. Él se dejaba guiar por el Espíritu Santo. No iba él solo, siempre iba con un equipo misionero, que ha sido el deseo de nuestra misión, hermanos. Ha sido el sueño de nuestro hermano director nacional, Elfio Neira, hermanos, de enviar equipos misioneros, pero no, somos una misión de no mucho dinero. Entonces, con esfuerzo y con estrechez, vamos extendiéndonos poco a poco, pero convencidos de lo que estamos haciendo. Pero Pablo lo tenía todo claro, hermanos. Él dice, expresa su compromiso apostólico, no queriendo que ignoraran su deseo de visitarles. Verso 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Muchas veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, que tienen algún hermano de pronto en Santa Marta, en Cúcuta, por allá en Bogotá, y usted ha querido irlo a ver a alguna iglesia, de ir a visitarles. Entonces uno quisiera como ir, pero no puede. A veces por la parte económica, por los compromisos laborales, compromisos familiares. Sí, hay muchas limitaciones, pero en el caso de Pablo, hermanos, dice, para las cosas buenas siempre habrán obstáculos. Dice, pero he sido estorbado muchas veces. Por eso, hermanos, nos toca insistir y persistir en los proyectos buenos. Si usted tiene el propósito, el hermano que les hablaba hace rato, que llegó en una moto a la iglesia Alianza Betel por accidente, él tiene unos familiares y amigos en Cúcuta. Y él era con esa carga. Un día que llevé mi limoncina, Renault 9, allá a Cúcuta, él se fue con nosotros. Y estuvimos de un día para otro, hermanos. Él llegó y les compartió a los familiares y a los amigos, hermanos. Él se deleita compartiendo con sacrificio. Con sacrificio. Hay hermanos que ahorran. Me voy a visitar a unos familiares que tengo por allá en la Patagonia. Pero, hermanos, ¿por qué? Porque los motiva el llevarles el evangelio. Pero van a haber tropiezos. Hoy, ¿cuántos tropiezos tuvimos para llegar acá? Yo, la ciclovía. ¿Sí? A veces la cuestión del desayuno, a veces pensando, ¿será que seguimos el consejo del Papa con lo del coronavirus o de aquí de Colombia? Que nos saludemos no de mano ni de beso, sino así ahora. ¿Sí? Que no toquemos las puertas, las rejas, ¿no? Que bueno, va a tocarnos como tener los cuidados de salud pública, ¿no? Pero hermanos, van a haber obstáculos. Para lo bueno siempre hay obstáculos. Para lo malo
nosotros mismos nos ayudamos, nos agarramos de la camisa y nos llevamos, ¿no? Pero para lo bueno, ay, hermano, que va a llover, que va a hacer sol, que no está fulano, que sí está sultano, ¿ven? Pero también él había tenido estorbo, pero dice para tener algún fruto, o sea, tener resultados, para llevar bendiciones de edificación. Dice con ellos formaban parte del ministerio enfocado a los gentiles. Dice como con los gentiles, ¿sí? Entonces muchos pueblos fueron impactados por el ministerio de este gran apóstol. Así como el Señor Jesús, él enfocó su ministerio en Judea, pero donde quiera que iba el Señor Jesús, hermano, era de bendición. Recordemos algunos lugares donde el apóstol Pablo llegó con el evangelio, que impactó en partes de los gentiles. Recuerdo, ¿dónde? En Roma no, porque él no había ido a Roma, ¿no? Entonces, Gálatas, en Corinto, en Éfeso, ¿dónde? Tesalónica, muy bien, o sea, fue a varios lugares. Hermanos, que nosotros también, donde quiera que vayamos, le pidamos al Señor que dejemos huella, que los demás nos recuerden y digan, y por fin se fue este evangeliquito de por aquí, este cristinito, ¿no? Si nos digan, uy, qué pesar, ese vecino tan buen vecino que era hombre, que era una persona tan amable, tan especial, ¿no? Pero que no digan, siquiera se fue ese vecino repelente, que eso no saludaba a nadie, ¿no? No, que nos recuerden por ser personas amables, respetuosas, generosas, colaboradoras en lo bueno. Amén. Entonces, como con los gentiles. También, hermanos, sintiéndose deudor de toda persona. El versículo 14 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo tenía, hermanos, una carga o peso a favor de todas las gentes. Por ejemplo, piensa en estos grupos. A griegos, en ese tiempo, ¿quiénes eran? Los de habla griega. Pero culturalmente, ¿quiénes eran los griegos, hermanos? Era la gente más pensante de esa época. Ellos tenían el orgullo de ser los hombres de la filosofía, de Sócrates, de Platón, de todos esos grandes pensadores antiguos. Entonces Pablo tenía una carga por ellos, pero también decía, y a no griegos, o sea, los que no hablaban el idioma griego, los que de pronto no se mataban la cabeza preguntando por qué esa nube aparece allá y de dónde vienen las nubes, que era la cuestión de la filosofía griega, ¿no? Dice a sabios, eran personas con privilegios de conocimiento a través del estudio. Entonces dice, tengo compromiso espiritual con los que son intelectuales, pero también a no sabios. Eran personas que en su mayoría no tuvieron el privilegio de estudiar. ¿Saben, hermanos, que eso fue una de las cosas que motivó a Lutero de que el evangelio, en que la Biblia se tradujera al idioma de los pueblos? ¿Recuerdan ustedes cuál fue el primer libro que se colocó en la imprenta cuando se inventó la imprenta en el occidente? Porque antes existía en el oriente, ¿no? La imprenta hecha por Gutenberg. ¿Recuerdan? La Biblia. Y cuando empezaron los alemanes a leer la Biblia en su propio idioma, luego Wycliffe, si no estoy mal, hermanos, en Inglaterra, en inglés. Y así poco a poco, Casiodoro de Reina, huyendo, hermanos, con pergaminos enrollados para un lado y para otro, huyendo, porque sicarios ordenados por la curia lo perseguían, hermanos, porque muchos de los monjes que se convirtieron allí en España tuvieron que huir. Y él iba traduciendo y traduciendo. En medio de la persecución tuvo algunos oasis cuando le brindaron refugio a algunos reyes o a algunos príncipes. Pero fue con lágrimas. Hermanos, qué bendición que nosotros tenemos la traducción en nuestro idioma. Hermanos, pero también él dice, estando pronto a anunciarles el evangelio a los que están en Roma. Dice, así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros, los que estáis en Roma. Siempre la visión fue ir a otros lugares donde Cristo no hubiese sido nombrado. Pero con los hermanos de Roma, su deseo era para confirmarlos en la fe, para motivarlos, para darles palabras edificantes. Amén, hermanos. O sea, él tenía un proyecto
apostólico, hermanos, no de vivir por vivir, sino él quería dejar huella en cada iglesia, en cada corazón, en cada hermano, a través de su ministerio, respaldado por Dios, a través del Espíritu Santo en su vida y hablando de aquel Jesucristo que dio su vida por nosotros. Ahora la conclusión, hermanos. Leámosla juntos. Como creyente debo también comprometerme ante Dios a favor de mis hermanos en la fe. Hermanos, nos necesitamos. Hace unos meses estaba aquí en este lugar maravilloso otro siervo de Dios. Estaba con su esposa y sus hijos que formaban la bendición aquí en la alabanza, tengo entendido. Dios en su soberana voluntad lo guió a otro lugar donde está siendo usado maravillosamente para su gloria. Pero hermanos, al llegar acá no llegó un pastor con hijos, pero Dios levantó de ustedes que voluntariamente dijeron, hermanos, yo tengo esto, puedo hacer esto, me gusta hacer aquello, podemos ayudar. Claro que sí, hermanos, porque somos un equipo en el Señor. Qué bonito eso, ¿no? Pero quiero dejar aquí 4 cositas de cómo hacer nosotros eso que dice la conclusión. Primero, como creyente, debo comprometerme ante Dios a favor de mis hermanos en la fe. Primero, agradeciendo al Señor por mis hermanos. Si hoy nos miramos, por ejemplo, nos faltan algunos que ustedes por mucho tiempo los vieron. Tal vez se trasladaron a otro lugar como Daniel y Eibar. Ya les queda difícil, creo que están sin transporte también. Pero oremos por ellos. Clamando, en segundo lugar, clamando ante el Señor por cada uno de los hermanos. Yo siempre tengo la listica y estoy orando por ustedes, así como por los pastores a nivel nacional. El lunes oro por los de Los Llanos, el martes por los de Cundinamarca, Antioquia y Santander. El miércoles oro por el concilio de Cúcuta, que es muy grande. Hoy están orando allá por nosotros, hoy en las iglesias de Cúcuta. Están día de misiones orando por la iglesia Alianza, están orando por usted y por mí, hermanos. Qué bendición. El jueves oro por los pastores del concilio de Ocaña, que también es grande, y son los que Dios está usando para esta obra, para el sostenimiento. Ellos son los que me han enviado y dicen, hermano, aquí está esta ayuda. Y ahí vamos. Otra manera, hermanos, es visitando a los hermanos para animarlos. En Arauca hay una parejita quien evangelicé hace muchos años, ¿no? Ellos en la tarde, los domingos, apartan 2 horas. Se van en su carro, en su moto, se va el hermano y la hermana. Ellos, Dios los ha bendecido, entonces le llevan algún mercadito o les llevan un pancito y comparten allá, oran, comparten y miran a ver quién faltó y allá le caen. No son pastores, no son ancianos, no son diáconos, simplemente unos hermanos que aprendieron a hacer algo y lo están haciendo también. Qué bueno, pero también teniendo un compromiso espiritual con los demás. Hermanos, en la calle hay gente, hermano, que deambula, que va de un lado al otro vacíos, tristes. Mandaron un video, hermano, de un hermano que tiene una emisora en Ocaña, Edward Sánchez, de una niña que hace 8 días se quitó la vida en Sardinata, de 15 años, muy bonita, una depresión. Cuando miramos en la calle los jóvenes, hermanos, los niños siendo reclutados aquí en los barrios periféricos, triste, ¿no? Para las cosas que no ayudan. Hermano, hay crisis, hay necesidad. Que Dios nos permita, donde estemos, ser luz, ser sal, ser de bendición, orar por nuestros vecinos, bendecirlos, ayudarlos, no echarle la mugre a ellos. Si nos la echan a nosotros, bueno, recojámosle y el carro la basura la lleva. Que Dios les bendiga, hermanos.